saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, comprometido con la verdad, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros. Le recomiendo Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte. Le recomiendo Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, mi querido Paco, pues ahí está la entrevista. Puede que guste o no, al final creo que no es la razón por la que hacemos la entrevista, pero ahí está Israel Vallarta desde su casa, con declaraciones fuertes, cómplices. Fox y Calderón, dice en su caso, mi querido Paco. Un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mira, yo estoy convencido, como tú y otros, que la noticia de mucho tiempo va a ser Israel, la liberación y absolución de Israel Vallarta Cisneros por todo lo que representa para el Poder Judicial, para quienes controlaban el sistema. Ya lo dijo él, Vicente Fox Quesada, que es cuando empieza todo el caso en julio de 2005, aunque la detención es hasta diciembre, o la supuesta detención, yo digo secuestro de Israel Vallarta, de Florence Cassés, pero empieza en julio de 2005 y hay personajes escondidos, Vicente, no solo Vicente Fox o Felipe Calderón, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, no, hay otros personajes que tienen que rendir cuentas, ¿sí? Bernardo Gómez de Televisa, que era el jefe inmediato de Carlos Loret de Mola, y Carlos Loret de Mola que acaba de huir. ¿Qué es eso? Una huida. ¿A qué se va a Miami? ¿A qué se va a Estados Unidos? ¿A qué se va de vacaciones? Vicente va a preparar su defensa. Él sabe que está en una posición complicadísima, así que tiene que huir a preparar su defensa, y claro que tiene miedo de enfrentar a Israel Vallarta y Cisneros. Israel lo dijo inmediato cuando salió: tenemos una plática pendiente, y esa plática pendiente es el derecho de réplica, Vicente, el derecho de réplica que no le concedió. Se fue cobardemente Carlos Loret de Mola, pero bueno, también falta Emilio Azcarra Gallán, que tiene que rendir cuentas, Vicente. Emilio Azcarra Gallán es el dueño, permitió todo eso en su canal, lo permitió, él lo supo, y casi inmediatamente que se trataba de un montaje. Así que Emilio Azcarra Gallán debe rendir cuentas por este caso, Bernardo Gómez debe rendirlas, y falta un personaje importante, Vicente, Eduardo Margolis Sobol, que, que respondía a la amistad con Isabel Miranda Wallace, con Genaro García Luna. Es decir, es un revoltijo, Vicente. Isabel Miranda tiene cuentas pendientes, este hombre, Genaro García Luna. Eduardo Margolis es un personaje central porque se supone que todo el caso empieza por eso. Sí, hay personajes como Ciro Gómez Leiva que todavía están defendiendo a, a Carlos Loret de Mola, Enrique Krause. Así que no, Vicente, este es un caso que verdaderamente abre las cloacas del sistema judicial federal mexicano, que se encargó de obedecer órdenes, que eso era lo que hacía, órdenes de Isabel Miranda de Wallace, que actuó como un agente del Ministerio Público, le permitió secuestrar, torturar personas, encarcelarlas. Es un caso también que debe desnudar cómo actuaba la Fiscalía General de la República. Sí, lleva para todos lados como los presidentes Fox, Calderón, pero yo voy hasta Peña, Vicente, porque él trabajó mucho con Genaro García Luna. Tres presidentes, Fox, Calderón y Peña Nieto, que tenía tratos con Genaro García Luna, y así que te muestra toda la podredumbre del sistema político mexicano, que operó con el PRI, con el PAN y luego otra vez con el PRI hasta Enrique Peña Nieto. Así que este caso
como dijo Israel el día que salió, apenas empieza en esa entrevista banquetera, en declaraciones atropelladas, porque tenía toda la prensa que se le echaba encima. Ha habido esa prensa ávida de pescar declaraciones cualesquiera de Israel Vallarta Cisneros, y él lo dijo claramente, y luego en la entrevista contigo va a haber consecuencias. Y la entrevista, mira que además es la primera, ¿no? Que da, la primera que va, y en la que Creo, anticipa, sí, Vicente, creo que es había dado la segunda y la primera en su casa, mi querido Paco. la primera en su casa, Vicente, te está recibiendo, y que eso se agradece. Y mira, y faltan otros culpables, sí. Jorge Rosas García, que en 2005 fue de los personajes cercanos a Cárdenas Palomino, que armó este secuestro, la tortura de Israel este, y de Israel. Y falta quién más, a Francisco Garza Palacios, que era el director de operaciones especiales de la AFI, que era también de todas las personas de las confianzas de García Luna, y que eran de las responsables de la tortura de Oye, Israel Vallarta Cisneros. Sí, sí, Vicente. oye, Paco, pero por si estabas con el pendiente, en Latinus, pues no están enfocados en Israel Vallarta, están enfocados en la jueza, perdón. Esta jueza, Mariana Vieira Valdés, dicen en Latinus, dio 89 años de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez, pero liberó a Israel Vallarta. Dicen que compitió en la elección judicial y resultó electa para continuar en el cargo. Tomó la titularidad del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal del Segundo Circuito en 2024. Y bueno, lo que creo que se intenta hacer desde las trincheras de Latinus, desde las redes, por ejemplo, de Marilena Morera, que era una de las defensoras amigas de Genaro García Luna, es cuestionar, poner en tela de juicio esta resolución de absolución que da precisamente la jueza de nombre Mariana Viera Valdés. Déjame, Paco, también saludar a Jaime y a Norman, porque ya están listos también para la mesa. Jaime Hernández, por décadas corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, y también gran amigo de Sin Censura, y el querido Norman Pearl, que se está dando sus encontronazos en redes sociales con esos que no lo quieren, que no nos quieren, que les molesta lo que hacemos desde las trincheras independientes y alternativas. El querido Norman Pearl, que lo espera de 7 a 9 junto a los maestros en ese espacio que están compartiendo y que yo llamo el duelo de bastonazos. Mi querido Jaime, voy contigo también para escuchar tus impresiones en momentos en que voy dejando también temas, ¿eh? Pablo Gómez deja la unidad de inteligencia financiera para encabezar los esfuerzos por la reforma. Este, Jaime, buenos días. Norman, buenos días. Como que Vicente anda en el centro de la ciudad, pero iba Sí. Vicente regando temas. Pablo Gómez Álvarez va a encabezar la comisión para la propuesta de la reforma o la iniciativa de reforma electoral. Y este es un golpe durísimo para el PRIAN. Así que Jaime, Norman, Jaime, primero en ese orden íbamos. ¿Qué tema agarra? Está el mismo Israel Vallarta, la ejecución de Milton Morales, aquel personaje muy cercano a Omar García Harfuch, y ahora se sabe que el cártel Imperio o no Imperio es parte de los ejecutores. La captura de una de las copropietarias de la guardería BC. Tú dices, Jaime, tienes ahí la baraja en la mano. Vaya lunes, ¿cómo arrancamos esta semana? Pues yo creo que es inevitable pespuntear primero el caso de Israel Vallarta. Estuve escuchando atentamente la entrevista con Vicente Serrano y me da la impresión de que el hombre que ha salido de la cárcel apenas hace unos días es un hombre completamente distinto del que ingresó hace ya casi 20 años.
por su testimonio, por el uso de su lenguaje, tengo la impresión de que Israel Vallarta creció muchísimo dentro de presión. Me refiero intelectualmente, semánticamente. Es un hombre que durante todos estos años tuvo la oportunidad de pensar y repensar y repensar y repensar qué tipo de conjura fue la que le llevó hasta la cárcel, porque lo increíble de todo esto, lo aberrante, utilizando su propia expresión, es que Israel Vallarta sale por insuficiencia de pruebas. Eso es lo increíble. Esto te habla de la podredumbre del sistema judicial en México. Pero a mí lo que encuentro realmente interesante en el caso de Israel Vallarta es su uso del lenguaje. Tú sabes que articular ideas, articular emociones, darles voz, es un tema complejo, ¿eh? O sea, no cualquiera es capaz de darle voz a emociones de la forma tan precisa como ha hecho Israel Vallarta en esta entrevista. Nos da muchísimas pistas sobre los personajes que durante años estuvieron decididos a mantenerlo en cautiverio. Y yo creo que el hombre que ha salido de la cárcel, el que hemos visto con Vicente Serrano, es un océano de declaraciones, es un océano de revelaciones. Yo creo que la hora que le concedió a Vicente ha sido verdaderamente insuficiente para abordar todos los ángulos por los que ha pasado este personaje, porque digamos que el corolario de esta historia es que Israel Vallarta condensa muchas de las injusticias, muchas de las afrentas, y eso que no se adentró en las interioridades de su encarcelamiento, porque lo importante, claro, para Vicente Serrano y para muchos de nosotros es de qué forma despepitaba Israel Vallarta los nombres, las responsabilidades, particularmente en los casos de Felipe Calderón, Carlos Loret de Mola, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino. Yo creo que hay un episodio todavía por explorar, que es el caso de Olga Sánchez Cordero, que siempre se escudó en el hecho de que no había, el problema con Israel Vallarta es que tenía otras causas, otras carpetas. Y acuérdate, Jaime, que fue con Loret. Fue Exacto. con Loret. O sea, Exacto. más alucinante no pudo haber sido. Fue con Loret de Mola, el del montaje, a decir eso. A ver, recordemos Exacto. ese episodio. Ceci lo tiene. Perdón, Sí, Jaime, a por ver. interrumpirte. A ver, Ceci. Una última, que esta a mí en lo particular me interesa mucho, secretario. El tema de Israel Vallarta. ¿Por qué no está libre Israel Vallarta? Porque tiene otras dos causas. Tiene otras dos causas, además de la de Florence. Una causa es de una chica... Dos causas de secuestro. Sí, dos causas de secuestro. En donde no hubo ni montaje ni nada. Donde cuando menos no está dentro de, digamos, de la escenografía o de lo que tú quieras ahí. No. ¿Por qué no se han sentenciado esos casos? Porque usted estudió muchísimo el asunto, ¿no? O sea, se metió ahí tratando de sacarlo, tratando de liberarlo. Y en eso, la última conferencia que usted dio sobre el asunto es, y a mí me llamó la atención, Israel Vallarta no quiere que se dicte sentencia y quiere seguir haciendo cosas. Yo me pregunté y dije, a ver. Es que él sabe que no, es que él sabe que tiene estas otras dos. Yo incluso le propuse que en el caso Cassés, o sea, la Secretaría de Gobernación, porque nos lo encargó el presidente, ¿Sí? le propusimos que a sus abogados y a él mismo que se le dictara sentencia en el caso Cassés. ¿Y qué dijo? Que no, que quería salir libre de todas las otras causas penales que tenía pendientes. ¿Y por qué no se pudo lo otro? Porque yo no conozco qué hay en esos otros dos expedientes, la verdad de las cosas. El cínico de Loret, Jaime. Pero los otros casos sin montaje, ¿no? Hijo de la chingada.
Y luego, ahora, ¿qué dirá Olga Sánchez Cordero? ¿Acusará acción política en el caso de Israel Vallarta para que saliera de la cárcel? No, pues no. Ahí está, mi querido Jaime, a lo que te referías. Sí, yo creo que Olga Sánchez Cordero, al igual que una larga lista de miembros del poder ejecutivo, del poder político y personas ajenas a esos ambientes, bueno, no tan ajenas como Eduardo Margolis, siempre estuvieron presentes, siempre formaron parte de esta tremenda simulación, de este paripé monumental contra Israel Vallarta. A mí, francamente, me indigna el grado de negligencia, el grado de odio hacia una persona a la que se estigmatizó durante 20 años. Fíjate, 20 años han pasado para que una sentencia diga que queda absuelto de toda responsabilidad. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Israel Vallarta, en la entrevista que tuvo contigo, ha sido, inteligentemente cauteloso, inteligentemente cauteloso, ¿por qué? Porque particularmente en el caso del fiscal general, porque todos sabemos desde hace cuántas veces en la mañanera el fiscal dijo que había sido un montaje. Luego entonces, ¿por qué no el propio fiscal ordenó su inmediata liberación? Porque se violó el debido proceso. Entonces, hay muchas incógnitas que siguen rodeando este caso, y yo creo que a nosotros como periodistas nos toca, desmenuzar, ahora sí que pepenar en la basura para señalar a todos aquellos que por acción o por omisión le hicieron la vida imposible a este hombre, y no me quiero comer más el tiempo porque también estoy seguro que mi querido Norman Pearl va a tener que quiere hacer un comentario, un análisis al respecto. Fíjense, Marilena Morera, una de las amigas de García Luna, iba a decir Felipe Calderón, a lo mejor también amiga de Felipe Calderón. Conforme pasa el día, vemos crecer la campaña de Morena en contra de Carlos Loret para culparlo del tiempo que el secuestrador, no lo digo yo, lo dijeron sus víctimas, pues no, no es secuestrador, no lo digo yo, Marilena Morera lo dice una jueza. Carlos Loret tiene que, nada tiene que ver con el tiempo que Vallarta pasó en la cárcel, pero casualmente hasta Vallarta le pide que lo entreviste. Y luego dice Marilena Morera, fíjense nada más, nado sincronizado entre la 4T y la liberación de Israel Vallarta. El gobierno necesitaba una cortina de humo. No, sí, a ver, hace 20 años dijeron, en 20 años va a estar gobernando Claudia Sheinbaum y Morena, y vamos a alargar todo esto para que sea una cortina de humo, para tapar otros escándalos. Y luego dice Marilena Morera, hasta le tuve que contestar, porque llama como jueza secuestradora a Israel Vallarta, y le digo, no, pues mejor le queda su defensa y lloriqueos por su amigo Genaro García Luna. Pero bueno, mi querido Norman, escuchamos tus comentarios. Insisto, voy dejando temas sobre la mesa. La salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se va a encabezar la Comisión por la Reforma Electoral, a la que le está prestando toda la atención la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el arresto en Estados Unidos de una de las dueñas de la guardería ABC. Fíjate, tantos años han pasado y seguramente también van a decir que es una cortina de humo el arresto en Estados Unidos de esta socia, Sandra Telles Nieves, socia de la guardería ABC en donde murieron 49 niños. ¿Hace cuántos años? Bueno, tantos años. Me lleva nuevamente a decir que la justicia tarda, a veces tarda muchísimo, pero llega, mi querido Norman. Escucho tus comentarios y, por cierto, quiero invitar a la gente porque creo que este miércoles van a tener en el programa a Israel Vallarta. Creo que se ha concertado la entrevista, Norman, también con ustedes. Así es, así es. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Mira, Vicente, yo creo que uno de los grandes argumentos de carácter mediático que están manejando en redes es justamente la entrevista de Loret con Sánchez Cordero. La señora Sánchez Cordero nunca representó una figura
que estuviera cerca de la 4T. De hecho, durante mucho tiempo ella estuvo en una condición de opositora. Votó muchas veces en contra de la 4T. Y bueno, yo creo que ese es el antecedente que tenemos. Y una de las cosas que pasó por alto es que lo iba a pagar inclusive su hija, ¿no? Tú sabes que su hija fue candidata a ministro y no contó con el beneficio del voto de la gente porque todos tenían el antecedente. Fíjate cómo lo decían: yo voy a votar por todos menos por la hija de Sánchez Cordero. Es decir, nada es producto de la casualidad y ella finalmente terminó por pagar. Ahora, y en ese caso específico de Israel Vallarta, ella fue la que sacó el tema de las dos causas, ¿no? Causas que, por cierto, fueron inexistentes. Hace tiempo entrevistamos a Mari Sáenz, la esposa de Israel Vallarta, y nos decía, es que esas causas nunca existieron, ¿no? No sé de dónde lo sacaron. Y parece que el origen de esto, de este bulo, fue precisamente Sánchez Cordero. Con respecto al importantísimo tema de la reforma electoral, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe perfectamente bien la importancia que tiene esta ley, esta reforma a esta ley específica, en donde el tema electoral cada día cobra mayor relevancia y designa a Pablo Gómez. ¿Pero por qué designa a Pablo Gómez para que encabece esta comisión? Lo hace porque no confía en Ricardo Monreal. No confía, no puede dejar, digo yo en un tuit, en manos de Ricardo Monreal y sus titubeos ideológicos la posibilidad de que se encabece esta reforma electoral. Recuerdan ustedes que hace muy pocos días Ricardo Monreal estableció que no era fácil que se llevara en esos términos, que él no estaba de acuerdo en desaparecer a los plurinominales, y eso ya representó una posición política de Ricardo Monreal, y por eso yo hablo de titubeos ideológicos. Hablar de Pablo Gómez es otra cosa, ¿no? Pablo Gómez tiene, no solo una enorme experiencia como legislador, sino que también tiene una lealtad política hacia la izquierda que le distingue. Yo creo que fue una de las grandes decisiones, es una de las grandes noticias que podemos tener y podemos estar tranquilos, porque esa reforma electoral va a salir no solo satisfaciendo los propósitos y objetivos de la presidenta. Yo estoy seguro, por supuesto, que se va a tener que negociar, sobre todo con los aliados, el PT y el Verde, quienes también están reacios a dejar esos cotos de poder que representan las listas de plurinominales. Pero estoy seguro que Pablo Gómez va a alargar la posibilidad de que no sean tantos y sobre todo de que no sean tan importantes en la toma de decisiones, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Así es. Estoy leyendo en los diferentes diarios, ¿no? Claudia Sheinbaum nombró a Pablo Gómez cabeza de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El tema se establece así de manera formal en la agenda nacional, por lo que será asunto central del 2025. Se considera a Pablo Gómez experto en el tema, de modo que no estará en territorio extraño, como sí estuvo y se notó durante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las elecciones son parte central de la democracia en el país, por lo que hay mucho en juego. La comisión debe ser un espacio en el que se escuchen todas las voces, pero no solo eso, es necesario que se tomen en cuenta. También, insisto, estoy leyendo el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, constituido por padres de los 49 bebés fallecidos y sobrevivientes del incendio de la guardería ABC en 2009, dieron a conocer que se informó de manera extraoficial la detención en Estados Unidos de Sandra Telles Nieves, socia de estancia infantil, por lo que exigieron su extradición inmediata a México. La captura, indicaron, se habría logrado gracias a una ficha roja emitida por la Interpol. Sin embargo, los familiares denunciaron no haber sido notificados formalmente por parte de las autoridades mexicanas,
Según los padres abogados estadounidenses, estarían solicitando asilo político para Telles Nieves, y todos los caminos, adivinen a dónde nos llevan, a Felipe Calderón. El caso Israel Vallarta, ¿a dónde nos lleva? A Felipe Calderón. El caso de la guardería ABC, ¿a dónde nos lleva? A Felipe Calderón. Es acusado Felipe Calderón de haber montado un operativo de Estado para proteger a los familiares de su esposa Margarita Zavala en el caso de la guardería ABC. Felipe Calderón es acusado de mantener este aberrante caso contra Israel Vallarta porque jugó a ver a quién la tenía más larga, perdón por la expresión, con Sarkozy, cuando se enfrentaron los gobiernos de Francia y México. Salió Florence Cassés, pero Israel Vallarta se aventó otros 12 años en prisión hasta lo que sabemos del pasado viernes, la salida con una decisión absolutoria por parte de la jueza. Mi querido Paco, escucho tus comentarios. Vicente, Norman, Jaime, mira, primero, ahora vamos con la guardería ABC, pero primero, una de las alianzas fundamentales, ejes para legitimar todas las acciones de Felipe Calderón y Genaro García Luna, aparte de Isabel Miranda Wallace y alto al secuestro, fue Ciudadanos por una Causa Común, de María Elena Morera Mitre. María Elena Morera Mitre tenía un título, madrina de la Agencia Federal de Investigaciones. Así que María Elena Morera Mitre hace lo que estuvo haciendo durante el mandato de Fox y de Felipe Calderón Hinojosa con Genaro García Luna, defendiendo todas las acciones de un gobierno represor, de un gobierno asesino. Sí, con ella como madrina de la agencia, de los agentes de la, o de los policías de la Agencia Federal de Investigación, ella se convirtió en un referente por órdenes de García Luna. Era un referente para todos de los medios de comunicación. El 8 de marzo de 2007, cuando Genaro García Luna presentó su estrategia contra las organizaciones criminales, se hizo acompañar, fíjate, por los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado, que eran Rodrigo Medina de la Cruz del PRI y Ulises Ramírez Núñez del PAN, por el gobernador de Sonora, Eduardo Burz Castelo, y en primer lugar por María Elena Morera, presidenta de la Asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera Mitre, y uno de los hijos de María Elena Morera Mitre trabajaba directamente con Genaro García Luna, y las organizaciones que encabezaba María Elena Morera Mitre recibieron millones y millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así que tienes ahí a María Elena Morera Mitre defendiendo ¿a quién? A Genaro García Luna, defendiendo a Carlos Loret de Mola. Son parte del mismo equipo, Vicente. Sí, son parte en uno de los libros de Genaro García Luna, llamó a María Elena Morera Mitre, o María Elena lo llamó a él, mi amigo, y Juan Pablo Galindo Morera trabajó siempre con Genaro García Luna, Vicente, así que ¿qué podemos esperar de María Elena Morera Mitre? Defender al mismo equipo, formaba parte del mismo equipo que Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio y otros comunicadores para intentar llevar a Genaro García Luna a la candidatura presidencial del PAN en 2012. Lo que no sabían María Elena Morera Mitre, ni Loret de Mola, ni Raimundo Rivapalacio, con toda la amistad que tenía con Enrique Peña Nieto, la cercanía, que Televisa había decantado ya por Enrique Peña Nieto, y que ya le armaba el proyecto presidencial desde 2005, porque además
Así lo publiqué, lo constaté y nadie nunca me lo ha desmentido porque estaban los contratos ahí, Vicente. Así que ese es el caso de María Elena Morera Mitre, y en el caso de la guardería ABC, mira, sí tienes razón. Ah, la captura de Sandra Luz Telles Nieves, una de las socias propietarias de la estancia de la guardería ABC, es fundamental, pero fundamental también es que Margarita, al margen de Felipe Calderón Hinojosa, que armó un aparato para presionar a la ministro Arturo Saldívar de la Rea para declarar o desechar este caso, Margarita Zavala Gómez del Campo. Ella, abogada, desdeñó hechos, evidencias, datos verificables de las atrocidades en el sexenio calderonista, como la de la guardería ABC en Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Un incendio, 49 bebés muertos, heridos 106 con quemaduras, todos con quemaduras, 72 con secuelas graves de por vida, sus edades entre 5 meses y 5 años de edad. Así que apenas se confirmó la noticia del incendio, la mano de la primera dama entonces, Margarita Zavala Gómez del Campo, o Margarita Zavala de Calderón, se extendió todo el poder presidencial para proteger a todos los propietarios que tenían que ver con la guardería ABC, Vicente. Así que falta Felipe Calderón, pero falta Margarita Zavala Gómez del Campo, que ella le ordenó a Calderón, porque a veces ella mandaba en esa casa, Vicente, no era una mujer suavecita que pensamos todos, sometida, aunque Felipe era un abusivo, ella ordenó desplegar todo el poder presidencial para defender a los propietarios de la guardería ABC, Vicente. Así que no solo es Felipe, es Margarita Zavala Gómez del Campo, Vicente. Y es muy importante lo que estás mencionando, Paco, porque Felipe Calderón, por más que uno diga lo que sea, está en España, no tiene un cargo público, y Margarita sí. Margarita es legisladora del PAN. Ojo, que no es lo mismo ni es igual. Mi querido Jaime, también hay que mencionar, entre todas estos temas que estoy siguiendo, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que aparecen en Milenio y aparecen también en La Crónica, que se puede negociar con cualquier, a ver, no sé si tengas Ceci por ahí las declaraciones de la presidenta, que se puede negociar con cualquier país, incluso Estados Unidos, porque tiene de lado al pueblo. Y lo fue a decir a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas. No sé si tenga la querida Ceci las declaraciones, pero en cualquier momento se las presentamos. Voy con también las declaraciones de Alito Moreno, que anda haciendo el ridículo en Estados Unidos, denunciando a este narcogobierno, dice el muy cínico, descarado, cochitrompudo. A ver, Ceci, póngalas, por favor. Amigos, espero que estén bien todos en México. Un saludo desde aquí, desde Washington, D.C. Informarles que tuvimos una extraordinaria jornada de trabajo. En estos momentos seguiremos culminando las reuniones. Vamos muy bien, trabajando por México, defendiendo México, y siempre estaremos cerca de la gente. Jamás nos vamos a quedar callados. Vamos a denunciar todo lo que ocurre en nuestro país, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de crimen organizado y el señalamiento de los narcopolíticos de Morena. Ánimo, mucho ánimo y carácter. Jamás nos echaremos para atrás, siempre en defensa de las y los mexicanos. Ánimo, mucho carácter. Nos vemos en México. Pues no sé ustedes, pero yo escucho a un Alito Moreno medio caído, medio sacado de onda, pues porque no le está funcionando. No le dieron cobertura a los medios. ¿Qué pasó? Bueno, Alito Moreno dice, hablando de lo que está mal en México, también de las verguizas salvajes, también de eso de matar a los periodistas de hambre, también de su palacete de 300 millones de pesos, también de sus carros McLaren y los Lamborghinis, o puro pedo. Bueno, mi querido Jaime, voy con tus comentarios del tema que gustes, ahí van quedando sobre la mesa algunos.
No, sí, yo creo que evidentemente Alito Moreno, al igual que los dirigentes del PAN, ya han convertido la ciudad de Washington y los edificios federales principales como el FBI, el Departamento de Justicia, las afueras del Congreso de Estados Unidos, en escenario de sus montajes, ¿no? Nunca los vemos realmente interactuando con los máximos responsables del Departamento de Seguridad, de Justicia, del FBI, de la DEA, porque esa es la promesa que lanzó Alito Moreno de ir a entrevistarse con el FBI, con la DEA, para denunciar al presidente y a su hijo por sus presuntos vínculos con el narco. También ha dicho que va a denunciar ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la persecución política de la que es víctima. Y todo esto lo ha hecho en complicidad, por ejemplo, con medios como El Universal, que fue el sábado, creo el viernes o el sábado, que publicaba un artículo cuyo titular es La denuncia de delitos de su persecución política. Yo creo que Alito Moreno no se ha percatado o no quiere darse cuenta de que su credibilidad ya es nula entre la inmensa mayoría de los mexicanos. Este movimiento hacia Washington es una huida hacia adelante, una huida a la desesperada de Alito Moreno, con la esperanza de transmitir esta sensación de que él, el íntegro, el hombre que es líder de un partido de oposición que está cada vez más jodido, va a denunciar al gobierno de Andrés, a lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno por la persecución política que hay en su contra. Oye, Jaime, además tú sabes viendo estas cosas, se está burlando Jesús García, responsable de la opinión, y con justa razón de Alito Moreno. En sábado, buenas reuniones. Sure. Fue en sábado, Jaime. Tú sabes que Washington se paraliza, los legisladores se van a sus casas. No mames, ¿a quién quieren Sí, engañar? nadie trabaja en sábado. No, a lo mejor, o será que acaso están tan preocupados por lo que le pasa a Alito Moreno en la capital de Estados Unidos como para mantenerse en guardia. No, viene Alito, viene Alito bandito, hay que recibirlo. No, yo creo que este tipo ya es un desvergonzado, es un mentiroso. Intenta huir del escándalo que le persigue desde Campeche, intenta huir de esta lucha contra su desafuero que se tiene que revisar y dilucidar. Yo creo que se han tardado ya demasiado en decidir su desafuero y yo creo que ojalá ya pronto caiga. Y pasando a otro tema, fíjate que a mí la designación de Pablo Gómez para estar al frente de la comisión que va a trabajar en la reforma electoral es una de las decisiones más acertadas de la presidenta, porque Pablo Gómez es uno de los constitucionalistas más avesados, es un hombre que conoce perfectamente la Constitución mexicana, él mismo ha sido responsable de varios cambios constitucionales y yo creo que para él, a su provecta edad, es todo un honor, un reconocimiento a la trayectoria de este hombre que desde mi punto de vista ha sido uno de los hombres más íntegros y más coherentes en la historia de la izquierda mexicana. Yo me quedo muy tranquilo por el hecho de que la presidenta haya designado a Pablo Gómez para estar al frente de esta comisión, porque insisto, nadie, yo creo que pocos legisladores en México tienen el conocimiento tan escrupuloso que yo he visto, por ejemplo, en entrevistas de prensa, en conferencias, en entrevistas de tete a tete, por ejemplo, con periodistas como Raimundo Rivapalacio, alguna vez intentó lanzarle un buscapiés y no, Pablo Gómez lo volteó como un calcetín de arriba al revés, explicándole que eso no era posible, me refiero a los supuestos principios que dictaba la Constitución, porque él se lo sabía de adelante para atrás. Y aquí me paro porque si no, nadie me va a callar y sigue mi querido amigo Norman Pearl. Gracias, Norman. Vamos contigo para cerrar, mi querido Norman, antes de la mañanera del pueblo. Fíjate que una reflexión que tenemos que hacer es que la salida de Israel Vallarta especialmente, como que crea una división de opinión en nuestro país. Y casualmente,
la gente, la izquierda, la 4T, el 80% de la población, apoyamos la salida de Israel Vallarta, pero no solo la apoyamos, defendemos la posibilidad de que se desenmascare, se descubra a quienes lo llevaron a la cárcel. Hay muchas opiniones, algún día, posiblemente mañana, podríamos hablar un poco más de Eduardo Margolis, pero lo que sí es cierto es que hay una división de opiniones. O sea, el 80% estamos con la causa de Israel Vallarta por una sola razón, porque todos fuimos testigos, todos vimos, por lo menos los que tenemos más de 30 años, ¿verdad? Todos fuimos testigos de aquella presentación, de aquel teatro, de aquel montaje, donde evidentemente incurrían por lo menos en tortura, pero de manera pública, no les importaba nada, ¿no? Y eso logró que él tuviera la simpatía de la gran mayoría del pueblo mexicano, que siempre está en contra de las injusticias. A mí me parece, yo lo decía el viernes, que Vallarta representa un ícono de la injusticia de carácter judicial, de aquellas cosas que ya no queremos volver a ver en México y que, pues, por supuesto, entendemos que hemos avanzado en ese sentido de una manera muy, muy importante. Sé que viene la mañanera y bueno, pues me despido recordándoles que soy Norman Pearl, que me pueden encontrar en X y también en Facebook, y sobre todo, y creo que eso es lo más importante, nos pueden ver en normanpearl.tv, en donde tenemos un programa extraordinario y donde vamos a entrevistar, por cierto, ya lo hicimos con Mary Sainz, ahora vamos a entrevistar a Israel Vallarta para que también nos dé sus sensaciones. Tu entrevista extraordinaria, Vicente, extraordinaria, una entrevista muy seria, muy profesional y sobre todo con mucha sensibilidad por ambas partes. Te agradezco mucho por tus comentarios generosos, Norman. Así que el miércoles creo que está pactada la entrevista de 7 a 9, ya lo sabe, con estos señores a los que respeto y admiro, Norman, Paco, Jaime. No habrá duelo de bastonazos el miércoles, habrá entrevista con Israel Vallarta. Pregúntenle de la hidra de 1000 cabezas, esa, si me permiten sugerir, esa hidra de 1000 cabezas que tiene nombres y apellidos. Ahí estaremos al pendiente. Por lo pronto, hoy de 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, nos vemos con Norman, con Paco y con Jaime. Y Jaime, antes de las 7 a las 2 de la tarde, en No Apto para Cínicos, vaya que si hay temas que abordar desde esta perspectiva de No Apto para Cínicos que tanto también disfruta la audiencia de Sin Censura. Querido Jaime, hay que cerrar con la invitación. No te escucho, hermanito. Perdón, hay muchos temas por tratar, sigue dando coletazos la historia inacabable de Israel Vallarta, porque realmente es mucho por lo que ha pasado a este hombre. Yo insisto, vamos a concentrarnos en No Apto para Cínicos, en el antes y en el después. El Israel Vallarta que ingresó a la cárcel, y el Israel Vallarta que ha salido de la cárcel, un hombre más sabio, un hombre que ha procesado todo su encarcelamiento. Realmente a mí me dejó muy grato sabor de boca la entrevista esta mañana con Vicente Serrano. Encontré a un Israel Vallarta con mucho aplomo, muy seguro de lo que sí, de lo que sabe. Y lo más importante, el encarcelamiento no ha conseguido destruirlo. No ha conseguido destruirlo. Y también una cosa muy importante, la gente que lo acompañó a lo largo de todo este proceso. Vamos a hablar también de la revuelta interna en Texas. Hay un grupo de congresistas demócratas que han abandonado el estado porque se niegan a darle el visto bueno o acompañar esta intención del gobernador de Texas y el Partido Republicano de reconfigurar los distritos electorales para impedir así que el Partido Demócrata consiga alguna vez alguna victoria en ese estado, que cambiaría básicamente la correlación de fuerzas en todo el país. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Pablo Gómez y en fin, los esperamos a las 14 horas. Mis redes sociales, @Jaime Jorno, y ya saben, a partir de las
19 horas con estos muchachos que tengo, que me acompañan todos los días. Ahí les mando un abrazo a los dos. Nos vemos, queridos amigos. Gracias, Jaime. Mi querido Paco, cerremos con tus redes sociales, por favor, maestro. Vicente, yo nada más antes de cerrar, ya sabes, ya hay indicios de que el cártel Nuevo Imperio está detrás del asesinato de Milton Morales, aquel comandante, comisario que era muy cercano a Omar García Harfuch. Yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana tempranito o antes, Vicente, si hay algo importante. Te agradezco mucho, Paco. Gracias, maestros. Los maestros Jaime Hernández, Paco Cruz y Norman Pearl, aquí en Sin Censura, como todas las mañanas. Y le voy a mostrar, después de la Mañanera del Pueblo, más episodios de lo ocurrido antes y después de la entrevista con Israel Vallarta, porque se encuentra incluso con sobrinos, sobrinas que no conocía. Él entró a prisión antes de que nacieran precisamente algunos de estos muchachos, y el encuentro es muy interesante porque lo que he destacado de esta entrevista con Israel Vallarta es la familia y cómo la familia lo ha sacado adelante, el núcleo familiar que nunca lo abandonó. Y bueno, ya estaremos platicando precisamente de estos temas y le estaremos mostrando las imágenes. Seguiremos hablando de este arresto de una de las socias de la guardería ABC. Hay declaraciones del fin de semana de la presidenta muy interesantes en relación a los migrantes en Estados Unidos. Así que preparados, porque hay mucho que analizar. Las reacciones ante la liberación de Israel Vallarta son alucinantes. Veo a los influencers de la derecha muy descompuestos. Así que al pendiente. Por lo pronto le pido lo de siempre, que nos ayude con los likes. Échenos la mano, dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Donde vea el dedito hacia arriba, donde vea la manita hacia arriba, ahí dele clic, porque solamente así le vamos a sacar la vuelta al algoritmo manoseado. Y si cree que nos merecemos el respaldo económico, ya lo sabe, puede enviarnos sus aportaciones